Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, a una nueva aventura. Para quienes no me conocen, mi nombre es Nervo Carrera. Amigos, y hoy les invito a visitar la ciudad de Huesca. Sí, acá en la comunidad autónoma de Aragón. La ciudad de Huesca está denominada como la puerta de entrada al Pirineo aragonés. Acompáñame hasta el final del vídeo y así nos enteramos qué es lo que tiene de atractivo esta bonita ciudad. Y si por si acaso no estás suscrito a mi canal, espero que lo hagas. Y al hacerlo, activar la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Comenzamos. Allá al fondo podemos ver el convento de San Miguel. Y ahí vemos parte de la muralla de Huesca. Un pequeño torreón. Y esta pues es la muralla. Y esta es la parte alta, diríamos así, de la muralla de Huesca. Esto está muy bonito, bien acondicionado. Ve, aquí con esta especie de mirador. Ve. Y aquí nos encontramos en la plaza de la universidad. Y vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, una plaza, bueno, no tan grande, pero está bien. Lo principal está limpio. Y aquí podemos ver que estamos frente al Museo Provincial. Mira. O Museo de Huesca nos dice ahí. ¿Ve? De la fachada. Y aquí vemos pues señalizaciones que nos indica hacia dónde tenemos que coger según el destino que tú tengas. Mira, seguimos el recorrido por acá, por Huesca, y nos encontramos con esta bonita plaza, Mira. Vamos a ver el nombre de la plaza. Ya, aquí está. Ahí. Vemos que dice Plaza de la Catedral. Ajá. Mira. Muy bonito, Vemos estos árboles característicos, autóctonos. No sé si cabe el término. Diríamos aquí en esta plaza, mira. Y aquí está el Museo Diocesano. Continuamos caminando por acá, por esta bonita ciudad. Una ciudad pequeña de aproximadamente unos 55.000 habitantes, pero bastante llamativa. Mira, mira esto. Qué bonito, La Catedral de Huesca. Mira. Una fachada muy bonita, bastante imponente. Esta ciudad de Huesca no es tan conocida turísticamente. Y pues de eso se trata este vídeo, para dar a conocer al mundo la majestuosidad y su bondad que tiene esta ciudad. Ya digo, una ciudad pequeña, pero yo lo veo bastante atractiva. No sé vosotros, pero yo lo veo bastante atractiva, así para venir a pasar un fin de semana o unos 3 días de vacaciones. Está muy bien, Una vez más te comparto la catedral. Estamos en Huesca capital. Huesca es la entrada al Pirineo aragonés. Ya por aquí, por este sector, vemos grandes edificaciones. Por ahí una plaza que está en obras. Aquí vemos Stradivarius, unas tiendas de marca. No es por hacer publicidad, pero oye, es para que tú te guíes si alguna vez quieres venir a visitar esta ciudad. Continuando con el recorrido, nos encontramos
con una edificación bastante antigua, Mira, vemos que se trata de la iglesia de San Vicente el Real. Aquí también hay casetitas que venden castaña, mira, el castañero. Solo que a esta hora pues está cerrado. Esto normalmente pues para la venta de castañas es a eso de las 4 o 5 de la tarde. Esto en Zaragoza también lo venden las castañas. Te dejaré por aquí el enlace de un vídeo que yo grabé que se titula Probando Castañas. Llegamos acá a otra plaza. Esta es una plaza bastante amplia. Se llama Plaza de Navarra. Mira. Vamos a mirar un ratico por aquí el parque Miguel Servet, como podéis ver ahí. Que hay una serie de recomendaciones. Este parque tiene unos árboles gigantes, miren. ¿Ve? Podemos escuchar gran cantidad de pájaros por ahí que se movilizan de un lado al otro, aprovechando que hay muchos árboles, ¿eh? Miren. Continuamos recorriendo el interior de este parque. Acá hay un panel que nos dice, mira, panel informativo, Huesca a Walt Disney. ¿Ve? ¿Ve? Ahí podemos ver la casita. Bueno, continúo recorriendo las inmediaciones de este parque, el Parque Miguel Servet de la ciudad de Huesca. Vamos a dirigirnos acá a un sitio también que llama un poco la atención. ¿Ve? A que llama la atención estas esculturas. ¿Ve? Muy bonito, ¿eh? Mira, mira, mira las palomitas, ¿ves? Tomando agua, unas que se bañan y así. ¿Eh? Y bien amigos, de esta manera estoy dando ya por terminado este recorrido, esta visita a la ciudad de Huesca. Como te he dicho a lo largo del vídeo, una ciudad pequeña, pero a mi modo de ver tiene lo suyo. Bastante acogedora, tiene muchas cosas que mirar, muchas cosas que entretenerse por ahí descubriendo sus calles. Así es que si te gustó el vídeo, pues regálame un like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Y al suscribirte, activa la campanita en todas las notificaciones. También me puedes seguir en las redes sociales. Amigos, gracias por dedicar un espacio de tu tiempo para ver mi contenido. Y conmigo nos vemos en un próximo vídeo. Cuídense y que sean muy felices. Adiós.